Gloria a Dios. Bien, tenemos la lectura de la palabra del Señor en la carta de los Colosenses capítulo 2, a partir del verso 8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al Señor. Aquí nos describe la Biblia quién es Cristo y la plenitud de vida que tenemos en Él. Vamos en esta hora a meditar acerca de 5 atributos absolutos de Jesús. 5 atributos absolutos de Jesús. Y vale la pena resaltar aquí, primero empezando con la definición de atributo. Un atributo podríamos también denominarlo una característica, una cualidad de alguien, de cierta persona. A los seres humanos normalmente nos dirigimos o los describimos por sus atributos. Hablamos de alguien que de pronto es muy alegre, y cuando nos preguntan acerca de esa persona alguna referencia, uno dice: fulano de tal es una persona que contagia mucha alegría, siempre se está sonriendo, nunca lo ve uno enojado, y estamos con eso definiendo un aspecto importante de la personalidad de ese individuo. De igual manera, cuando elogiamos la inteligencia de alguien, manifestamos diciendo: es una persona muy estudiosa, es una persona con mucho conocimiento. Estamos describiendo atributos de ese ser. De igual manera, a Dios también lo conocemos por sus atributos. La Biblia, el libro sagrado, nos habla de innumerables atributos de Dios. Por eso, querido amigo y hermano, la invitación cada día es a leer la palabra del Señor. He puesto en algunas ocasiones este ejemplo, y es que, por ejemplo, si yo quisiese conocer a Gabriel García Márquez, me quedaría difícil, aun si él estaría en vida, puesto que él vivía en otro país, en el país de México, estaba radicado. Así que me quedaría muy difícil ir donde él. Quizás si fuera a México, muy seguramente él no me atendería, por sus ocupaciones, quizás por temor de pronto a que alguien le iba a hacer algo, por ser él una persona tan reconocida. Pero más aún ahora que él ha partido de este mundo hace ya un tiempo, sería imposible poderle conocer. Pero si yo voy a una librería, puedo pedir libros de Gabriel García Márquez y empezar a leer lo que él escribió. Y poco a poco, a medida que voy teniendo contacto con sus escritos, pues lo puedo ir conociendo, puedo ir aprendiendo algunas cosas de su forma de pensar, puesto que eso lo plasmó él allí en sus libros, y claro que entre líneas deja entrever cómo era la persona. De igual manera, si usted quiere conocer a Dios, lo más fácil que puede hacer es leer ese libro que él inspiró a hombres que él escogió para que ese libro fuera nuestra luz, nuestra antorcha. Me refiero a la palabra de Dios. Así que en la Biblia encontramos atributos de este ser maravilloso. Quiero mencionar 5 en esta ocasión. El primer atributo que vemos que la Biblia le reconoce a Dios es que Él es inmutable. ¿Qué quiere decir esta palabra? Inmutable quiere decir que Él no cambia. Dios no cambia por los siglos, por los tiempos, no lo cambian las condiciones climáticas. Jesús no se levanta un día diciendo que nos ama y al otro día que no. No, de pronto un día nos hizo promesas de salvación y de pronto a la semana las está cambiando. No, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos capítulo 1, el verso 10 dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y escuche, a pesar de que la tierra y los cielos llevan tanto tiempo, los científicos hablan de millones de años, démosles
En este momento concedámosles la razón por la duda. Si tuviese los cielos y la tierra todos esos millones de años, la Biblia dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Quiere decir que no importa, y nosotros no discutimos con la ciencia los años, miles o millones que tenga la tierra. Lo importante es que antes que la tierra fuese, este Dios creador ya existía y sigue siendo el mismo. Los pensamientos de Dios para con el ser humano siempre han sido de salvación. Nosotros los seres humanos cambiamos mucho. Citemos dos ejemplos muy cercanos a nosotros. En una ocasión, precisamente en la televisión, sacaron un comercial, una propaganda de una bebida gaseosa X, y citaban en esa propaganda y decían que los científicos entre el año 1930 y 1950 dijeron que el huevo era bueno. El huevo que comemos al desayuno dijeron que era bueno. Después, entre el año 1950 y 1970, dijeron que el huevo era malo. Y después, en 1970, volvieron a decir que el huevo era bueno. Quiere decir que, nótese usted, en un lapso de 40 años, científicos y personas de renombre salieron a decir a los medios tres versiones diferentes, a contradecirse acerca de un aspecto de algo que lleva años en medio de la sociedad y siendo consumido. No vamos tampoco muy lejos frente a otra realidad. La tradición nos enseñó, la tradición religiosa, durante 1700 años, que el limbo, el purgatorio existían, que eran una realidad, que era necesario hacer responsos, que era necesario presentar oraciones por nuestros familiares fallecidos, y muchos lo hicimos de esa manera, creyendo a lo que nos decían. Pero después, uno de los líderes religiosos prominentes, de los últimos dos líderes religiosos, manifestaron que ello no existía. ¿Cómo es posible que una doctrina que se enseñó por más de 1700 años ahora ya no exista? Eso es prueba de que los hombres cambiamos, de que eran conceptos de hombres, no el concepto de Dios, porque el concepto de Dios no cambia, el concepto de Dios es inmutable. Así que qué bueno, querido amigo y hermano, que usted y yo basemos nuestra fe, nuestra creencia en este Dios que no está improvisando, sino en este Dios que es el mismo por los siglos de los siglos. Otro atributo absoluto de Jesús, es decir, un atributo completo, que en Él no es parcial, sino que es completo, de principio a fin, es que nuestro Dios es santo. La Biblia declara en Hebreos capítulo 7, en el verso 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si el Señor Jesucristo no fuese absolutamente santo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por la raza humana no serviría, pues de nada vale que un pecador muera por otro pecador. Era necesario que un ser santo y sublime fuese el que muriera por nuestros pecados. Aquí es muy importante diferenciar. Dios a su iglesia nos llama a la santidad, pero no es una santidad completa, es una santidad parcial, pues mientras estemos en esta carne tenemos errores, tenemos retos. De hecho, la Biblia, hablando de la función de los pastores, de los ministros, dice que a través de la palabra estamos perfeccionando a los santos. Escuche usted eso, suena algo contradictorio, perfeccionando a santos. Sí, claro que sí, porque aunque estamos apartados del mal y ese debe ser nuestra meta y nuestro propósito cada
cada día Dios nos está perfeccionando. Pero en el caso de Jesucristo nuestro Señor, Él no está en un camino de perfección, Él ya es perfectamente santo. Isaías, que tuvo la oportunidad de verle en una visión allí en Isaías capítulo 6, es el profeta que durante todo su libro lo llama el Santo de Israel. Y no dice uno de los santos, habla el Santo de Israel. Querido amigo, los santos no son lo que de pronto la tradición nos enseñó, de tener una imagen en un lugar quieta, porque de hecho si le ponemos algo de sentido común, algo que está allí quieto no tiene manera de ensuciarse, no tiene manera de contaminarse, pues aunque tiene ojos no ve, aunque tiene manos no puede palpar, aunque tiene pies no puede caminar. Así que qué maldad podría ser, cómo se podría contaminar algo inerte. Pero Jesús, aunque tiene vida y aunque incluso estuvo en medio de nosotros aquí en esta tierra hace 2000 años y había pecado como lo hay hoy, Él se mantuvo en santidad porque Él es absolutamente santo. También la Biblia nos muestra que Dios es omnisciente, es decir, que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Esto la Biblia lo llama, en Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, lo llama la presciencia de Dios, no la presencia sino la presciencia, es decir, que Él conoce el fin desde el principio. Dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dios conoce tu vida, Dios conoce nuestro corazón. A veces cuando venimos a Dios y de pronto quizás estuvimos en el primer culto allí, nos pareció algo extraño que el predicador estuviese hablando y de pronto lo que él estaba relatando, diciendo, a veces se parecía mucho a nuestro problema y de pronto nos sentimos incómodos, miramos hacia los lados y pensábamos, ¿quién me conoce a mí? ¿Quién de pronto es el que sabe mi vida, que se la contó a este predicador? ¿Quién me habrá aquí como sapiado que mi problema, mi dificultad? Pero no es que el predicador nos conociera, ni alguien de los que estaba ahí en la iglesia, es que Dios nos conoce de principio a fin, y por eso Él todo lo sabe. La Biblia dice que aún tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, así que ante Él no hay nada oculto, pues aún la noche es como el mediodía para Él. Por eso un hombre llamado Natanael se sorprendió allí en el primer capítulo de Juan, cuando él vino a Jesús y Jesús le dijo, Natanael, desde que estabas allí debajo de la higuera yo te vi, y él se sorprendió de que Dios lo conociera desde antes, pero es que este Dios es omnisciente, que todo lo conoce. También la Biblia nos relata que este Dios es omnipresente. Esa palabra omni con M y N significa, o bien es un prefijo griego que significa todo, es decir, que Dios está presente en todo lugar. Él lo declaró en Mateo capítulo 28 verso 20 cuando dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una realidad para aquellos que están en Japón, pero también para los que están en China, en Israel, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica. Nuestro Dios está en todo lugar. Isaías capítulo 57:15 dice que Dios habita la eternidad. Nótese usted la manera como utiliza allí ese término, esa preposición la. No dice que Él habita en la eternidad, sino que dice habita la eternidad. Quiere decir que con todo y la eternidad ser insondable, no poder ser explicada, Dios habita la eternidad está dentro de Dios. Es como cuando cogemos un agua y un vaso, cogemos el agua y la vertimos dentro del vaso. El agua está dentro del vaso, el vaso es superior
al agua porque lo está conteniendo. Así es Dios. Dios es como el vaso y la eternidad está dentro de él. Por eso algunos a veces se preguntan y dicen, cuando Jesús se manifestó, ¿dónde estaría Dios entonces? ¿Qué habrá pasado con el mundo? ¿Se quedó el mundo sin quien lo estuviera cuidando, el universo? Porque Jesús estaba aquí ocupado en otra cosa. Pero quiero decirle que la Biblia nos muestra dónde estaba Dios cuando Cristo estaba aquí. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 verso 19, aquellos que dudan de la unicidad de Dios, dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. El Padre no estaba en el cielo, como algunos lo quieren hacer ver, y que Jesús era el enviado, el mandadero de otro. No, era el mismo Padre, solo que Él se manifestó en ese cuerpo humano, en ese cuerpo de carne, en semejanza de carne, para venir a hacer esa obra redentora. Por eso dice la Biblia, Dios estaba en Cristo, allí en ese vaso de carne, reconciliando consigo mismo al mundo. Y por último, otro atributo absoluto de Jesús es su omnipotencia, es decir, que Él es todopoderoso. La Biblia dice, la palabra de Dios, Él lo manifestó en Mateo 28:20 cuando dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No era que Él no tuviese todo el poder, sino que allí, ya ascendiendo a los cielos, le había quitado al diablo, dice la Biblia allí, las llaves del infierno, le había quitado la poca autoridad que tenía, en el sentido de que el hombre le había dado al diablo todo lo que Dios le regaló allí en el huerto del Edén. Ahora Jesucristo lo recupera, le quita el botín al valiente. Ahora Jesucristo se enaltece y tiene toda potestad, todo le queda sujeto a Él por la obra redentora que Él hizo. Querido amigo, nosotros te predicamos al Dios que tiene todo poder, que tiene toda autoridad. Muchos líderes grandes han pasado por la tierra. Buda fue un gran líder, pero hoy está muerto. El Dalai Lama fue un gran líder, lo siguieron muchos, pero hoy está muerto. Mahoma, Gandhi, entre muchos otros, tienen renombre, pero están muertos. Hoy no pueden hacer nada por otro ser humano ni por su propia familia, pero Jesucristo vive y vive por los siglos. Qué bueno entonces, cuando nos relacionamos con Dios, reconocer todos estos aspectos de su grandeza, reconocer todos estos atributos de Él, conocerle a través de la Biblia. Y cuando uno sabe qué tanto puede una persona, uno se acerca a Él para pedirle favores, su ayuda. De igual manera, si usted logra conocer a Dios, conocer sus atributos, pues lo invitamos para que usted aproveche este Dios tan grande que se nos ha manifestado, que nos está hablando por su palabra, y logre de Él la salvación. Por eso te invitamos, amigo, para que tú, querido amigo y hermano, reconozcas la grandeza de Dios y tengas una relación viva y real con el Salvador de tu alma. En esta hora quiero dejarte este consejo de la palabra del Señor. No mires a Jesús como simplemente el segundo allí en una supuesta Trinidad. No mires a Jesús allí como el que quedó simplemente crucificado. Eso fue un momento, algo temporal que Él hizo. Míralo como el Dios todopoderoso que es, y en esa manera como lo mires, podrás relacionarte con este Dios que te ama y te quiere salvar.